Nos vamos a ir a otros temas, son las 9:24 en noticias internacionales, en la actualización que vamos a hacer ahora. El foco está puesto en Perú, donde está en proceso ya el cierre de campañas de la segunda vuelta. Fujimori y Sánchez estarán en la papeleta este fin de semana, han cerrado sus campañas para que el domingo ya los peruanos vayan a las urnas y puedan de esa manera zanjar quién será el nuevo presidente de la nación vecina. Evidentemente que para Chile esto tiene repercusiones también muy importantes, pero a nivel regional, incluso a nivel latinoamericano también. Laura Soto está con nosotros aquí en el estudio y nos cuenta qué ha ocurrido en este cierre de campaña. ¿Cómo está, Laura? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Seba? Muy buenos días. Buenos días. Nuevamente una campaña de polos opuestos tenemos para este balotaje del día domingo. Así es. Por un lado, la derechista Keiko Fujimori, que es la cuarta vez que se presenta como candidata a la presidencia. Y por el otro lado, al izquierdista Roberto Sánchez, que dio la sorpresa en la primera vuelta al alcanzar entonces este puesto para ingresar al balotaje. Bien importante aquello. Y claro, veíamos que ambos candidatos cerraron sus campañas en Lima, por supuesto que en distintos puntos de la capital. Y hablemos primero de Fujimori porque ella fue la primera en hacer esta apertura de cierre de campaña. Ella estuvo en el Estadio Monumental, ¿no es cierto?, que es el mayor estadio del país. Y claro, ahí se ve también una alta afluencia de personas, un gran escenario también que por supuesto la representaba. Y por cierto que ella desde el momento de su campaña, a lo largo de su campaña quiero decir, ha hablado de esta unidad, de reconciliación, que por ejemplo me acuerdo cuando ahí todavía tenía posibilidades de enfrentarse o que fuera el balotaje entre la derecha. Ella decía que el enemigo en el fondo no era la derecha, sino que la izquierda, pero de todas formas no se sintió al menos ataques tan directos a Sánchez, de lo que pudimos ahí también corroborar. Habló entonces de esta reconciliación de todos los peruanos, que hay que tomar el camino difícil, que es algo que ella tiene, que está consciente de aquello. Y un punto importante que es en común entre ambos candidatos es que dicen que no van a tocar al Banco Central, por ejemplo, que eso siempre genera preocupaciones respecto a la economía del país. Claro, y ha sido tema en otras campañas, como objeto de posible intervención política, en fin. No es en ese sentido tan sorpresivo que se tenga que hacer la aclaración allá en Perú. Sí, por supuesto. Y también ella habla, por ejemplo, de que las últimas décadas su país quedó atrapado en sus heridas, que ha sido difícil ponerse de acuerdo. Hay que tener en cuenta de que en los últimos 10 años han habido 8 presidentes en Perú. Y ella también en ese sentido decía que ella va a ser presidenta por 5 años, es decir, que va a terminar su periodo presidencial si es que ella sale electa. Por supuesto que el peso del apellido Fujimori es bien importante en Perú, dada la figura de su padre, Alberto Fujimori, que falleció en 2024 tras recibir un indulto presidencial mientras estaba cumpliendo esta condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y corrupción. Sigue siendo una figura bastante polarizante el apellido Fujimori, particularmente Alberto Fujimori. Sin duda. Y eso, por supuesto, que le ha añadido un peso también a Keiko Fujimori, que de todas formas también, en cierto modo, ha logrado generar su propia figura, su propio personaje, quizás distanciándose un poco de lo que ha sido la figura de su padre, ¿no es cierto? Pero aún así sigue muy ligada, ¿no es cierto?, a aquello. Pasemos a escuchar parte de lo que dijo la candidata entonces presidencial peruana durante este cierre de campaña. Queremos un gobierno confiable, un gobierno que respete la ley y la Constitución, que defienda el Banco Central de Reserva para que no haya inflación, que defienda la inversión privada. Y yo sé y soy consciente que muchos no han votado por mí. Y a ellos apelo a que puedan elegir más allá de nuestras diferencias y a pesar de ellos a elegir por el futuro. Bien, su campaña ha estado basada en la mano dura contra la criminalidad, también el dotar de servicios básicos a zonas que dice han sido abandonadas por el Estado y también defender la inversión privada. Ahora vemos ahí entonces el cierre de campaña de Roberto Sánchez, que de hecho partió después que el de Fujimori,
que ahí sí tuvo ataques más directos, ¿no es cierto?, hacia su contendora derechista. Y claro, por supuesto que la figura de Roberto Sánchez también es importante y se asimila bastante, ¿no es cierto?, a Pedro Castillo, el expresidente peruano, que en estos momentos también está en la cárcel, ¿no es cierto?, por este fallido autogolpe de Estado que cometió en 2022. Y de hecho él ha prometido un indulto presidencial para Pedro Castillo. Y también la figura de Pedro Castillo genera, en cierto modo, división, porque sabemos que en las zonas más rurales, que era de hecho el bastión, ¿no es cierto?, de Pedro Castillo, siempre se creyó que en el fondo el poder fue lo que finalmente hizo que él tuviera que salir, ¿no es cierto?, o nunca se le dejó gobernar. Esa es la idea más bien de sus simpatizantes, y también Roberto Sánchez, por cierto, que también defiende esa idea. Y claro, también tiene este mismo símbolo, por ejemplo, del sombrero campesino. También su mensaje resuena mucho, por supuesto, en las poblaciones, yo te decía, más rurales también. Y esto porque sabemos que Perú es un país sumamente centralizado, que todo se concentra en Lima, y claro, las regiones y más que nada las zonas más rurales y alejadas de los centros urbanos se sienten muy abandonadas por el Estado, efectivamente, y figuras también como lo fue Pedro Castillo en su momento, ahora Roberto Sánchez, por supuesto que resuenan en esa población que también con mucha razón tienen quizás resentimiento hacia el poder tradicional en Perú. Pasemos a escuchar lo que dijo también en su cierre de campaña Roberto Sánchez con este mensaje, yo les decía, también bien directo, hacia Keiko Fujimori. Esta noche bendita en que nuestro pueblo nos ha traído acá, estamos seguros que será el fin del caos, el fin de la señora K, el fin de asesinatos, el fin de la corrupción, el fin de la impunidad. ¡Abajo la señora mafiosa! ¡Abajo! El pueblo sabe quién eres, el pueblo sabe de dónde vienes, y este pueblo el 7 de junio se levanta, compañeros, para exigir democracia, derechos humanos, justicia social, paz social. ¡Viva los pueblos profundos de nuestra patria! Bien, vamos a revisar un poco lo que dicen también, para ir cerrando este tema, las encuestas, ¿no es cierto?, que hablan de cómo se terminaría enfrentando este balotaje. Incluso se habla de un empate técnico entre ambos candidatos. Por ejemplo, la encuestadora Ipsos habla, al menos tiene dos distintos niveles, una encuesta y un simulacro de votación. Y en el simulacro de votación dice que Keiko Fujimori obtiene 40,4% de los votos, y el candidato de Juntos por el Perú 38,3%, es decir, todavía dentro del margen de error. Esa es la última encuesta pública del día domingo. Oye, en todo caso, un escenario donde de todas maneras, gane quien gane, pareciera que se va a generar una tensión política bien importante, por lo que decías antes tú también, por lo que significa el apellido Fujimori por un lado, y por otra parte por el mensaje, el tono también que tiene Sánchez. O sea, evidentemente esto va a generar un escenario tenso, difícil, sí, claro, gane quien gane. De todas maneras, así que no vamos a ver. Son fuerzas ahí convocantes, eso voy. Claro, y seguramente también se va a demorar el conteo de los votos tal como pasó en la primera vuelta, así que también hay que estar preparados. Eso le pone una cuota de suspenso extra. Por supuesto, y más aún si es tan estrecha, ¿no es cierto?, los resultados según lo que dicen las encuestas. Ahora vamos al último tema, porque el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky envió una carta al presidente ruso Vladimir Putin para pedir un cara a cara en estas negociaciones, y de verdad es algo inédito, al menos porque hasta el momento no se había conocido públicamente que el presidente ucraniano haya enviado una carta directa a Putin para pedirle entonces negociar. Y ha sido una carta abierta también porque de hecho ha sido publicada por los medios, en la cual dice que estaría mal simplemente esperar hasta que la guerra en Europa se convierta en el foco de atención de los Estados Unidos una vez más, y que la paz solo podría llegar a través del compromiso directo entre Ucrania y Rusia. Pidió un alto al fuego total durante la duración de las negociaciones propuestas. Esto lo había descartado Putin el día jueves. El Kremlin confirmó, de hecho, haber recibido la carta. Y de todas formas, igual el tono de esta misiva es bastante desafiante, burlón se hizo también. Llama la atención, de hecho, sobre los recientes ataques de Ucrania en territorio ruso. También dijo Zelensky que después de 26 años en el poder, la edad está empezando a pasar factura, ahí refiriéndose en todo caso a Putin. De todas formas, ahí está la invitación, un cara a cara,
poner fin a esta guerra, un compromiso directo entre nosotros y tú. Estoy proponiendo una reunión. Ese es el mensaje de Zelensky. Vamos a ver finalmente si es que hay algún tipo de concesión por parte de Rusia, pero dado a cómo han sido las comunicaciones en el último tiempo, difícil esperar de que realmente se logre llegar al menos a un punto en común entre ambos. Se ve difícil, por ahora al menos, en momentos en que recrudecen los ataques también entre ambas partes. Gracias, Laura. Que esté muy